Continuando con los diagramas fasoriales de circuitos eléctricos, nos encontramos ahora con el circuito RLC con corriente alterna. Como su nombre lo indica, este circuito se compone con una resistencia, una bobina y un condensador. Existen dos tipos de circuitos RLC, dentro de los cuales tenemos circuitos serie y los circuitos en paralelo. Cabe mencionar que estos circuitos se usan generalmente para filtrar frecuencias o para transformadores de impedancia. Es su uso habitual. Antes de comenzar con los diagramas fasoriales, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Y es que cuando suministramos una tensión que cambia en el tiempo, así también lo hará la corriente que fluye a través del circuito. Y esto tiene un efecto importante en los componentes del mismo. Por un lado, tenemos de que en la resistencia, el voltaje que pasa a través de ella se encuentra en fase con la corriente. Es decir, no hay ningún efecto notorio en dicha resistencia, pues su funcionamiento es el mismo que en un circuito con corriente directa. Por otro lado, en una bobina, en un inductor, ya tenemos un cambio. Resulta que en el voltaje se va a encontrar adelantado con respecto a la corriente que pasa a través de él. Es decir, hay un desfase. Este desfase tiene el valor de pi medios o 90 grados. Esto se debe a la impedancia de la bobina, ¿sí? Y también, dicha impedancia está determinada por la frecuencia de la tensión que suministramos y también una propiedad de la bobina que se llama coeficiente de inducción, de autoinducción, coeficiente de autoinducción, L, que es este que tenemos acá. Y el valor de esa impedancia estará dado por esta expresión. Por otro lado, para los condensadores tenemos un retraso en el voltaje con respecto a la corriente que fluye de él. Y la impedancia, pues también la impedancia también va a depender de la frecuencia emitida por la fuente. Pero además de eso también depende de el valor de la capacitancia de él. ¿Sí? Y listo. Esta va a estar también desfasada, un ángulo de 90 grados o de pi medios. Una vez teniendo claro esto, pues podemos pasar a los diagramas fasoriales. Y aquí tenemos un circuito sencillo con solamente la resistencia. Entonces, para ilustrar lo que dijimos anteriormente, el diagrama fasorial se realizará entonces de la siguiente manera. Dijimos que el voltaje se encontraba en fase con la corriente, entonces los dos fasores se van a interponer entre sí de esta forma. Tenemos para la bobina que el voltaje va a estar adelantado con respecto a la corriente, entonces el diagrama fasorial sería este que tenemos acá. Y para el condensador, su diagrama fasorial sería el siguiente, donde notamos que la corriente se va a encontrar adelantada con respecto al voltaje y a su vez
podríamos decir que el voltaje se encuentra atrasado con respecto a la corriente. Gráficamente tenemos lo siguiente. Esta sería para la resistencia, vemos que se encuentran en fase. Esta sería para la bobina, que se encuentran retardados. Y esta sería para el condensador, que se encuentra. Diagrama fasorial para el circuito RLC serie. Ya aplicando aquellos conceptos, podemos realizar el diagrama fasorial para este circuito. Tenemos el circuito RLC en serie. Entonces, debemos identificar que la corriente, como se encuentra en serie este circuito, la corriente que fluye a través de él va a ser la misma en todos los componentes que tiene el circuito. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Pues el voltaje de cada componente. Entonces, realizamos nuestro diagrama fasorial y ya establecimos que la corriente permanecerá constante para la misma. Bueno, no constante, sino que será la misma para todos los componentes. Entonces, dibujamos nuestro fasor corriente. Ahora dijimos que en la resistencia se encontraba en fase con la corriente. Entonces, dibujamos el fasor voltaje en la resistencia. Por otro lado, en la bobina, esta se encontraba adelantada con respecto a la corriente. Entonces lo dibujamos con su ángulo de pi medios. Y la otra iba a estar, que es la del capacitor, iba a estar atrasada con respecto a la corriente. Y entonces aquí ya tenemos construido nuestro diagrama fasorial para este circuito. Ahora, si nosotros queremos resolver el circuito, pues simplemente lo que nos interesaría sería el voltaje que hay en este punto y en este punto. ¿Sí? Para ello, simplemente tenemos que hallar el voltaje que simplemente habría que hacer una suma, como especie de una suma vectorial, ¿sí?, de estos fasores que tenemos acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos el fasor voltaje de resistencia y en la cabeza de este tenemos el fasor voltaje de la bobina. Y este vemos que es antiparalelo al voltaje del condensador. Y lo dibujamos. Y luego trazamos la resultante. Y este sería el voltaje total del circuito. Esto con el teorema de Pitágoras podemos allá calcularlo. Y tenemos como resultado esta expresión. Ahora vamos con el diagrama fasorial para el circuito RLC en paralelo. Tenemos el circuito y notemos que todos los bornes de los componentes se encuentran unidos bajo la misma tensión. Por lo tanto, decimos que nuestro común, por decirlo de esta forma, es la tensión. Entonces, ese va a ser nuestro guía. Pero entonces, las corrientes ya serán distintas en cada elemento. Para ello, entonces eso es lo que nos interesa, saber el valor de las corrientes. Para ello, simplemente hacemos nuestro diagrama fasorial, colocamos lo que dijimos que era constante, en este caso el voltaje,
Bueno, constante no, sino común para todos. Y vemos que hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, que es el fasor, el fasor corriente de la resistencia está en fase con el voltaje. Por otro lado, la corriente se va a encontrar adelantada con respecto al voltaje. Entonces, por ello, lo colocamos perpendicular, ¿sí?, al voltaje. Y la corriente del capacitor se va a encontrar retrasada. Entonces, ya tenemos nuestro diagrama fasorial terminado. Si queremos, ya conocemos el voltaje, que es el suministrado por la fuente. Entonces, lo que queremos es hallar la corriente total del circuito. Para ello, simplemente hacemos la suma vectorial de esta forma, como la hicimos. Y aquí tenemos ya la corriente total del circuito, que está usando el teorema de Pitágoras, sería esta expresión. Ahora, veamos otros circuitos y sus diagramas fasoriales. Estos circuitos es mixto, pues encontramos que el condensador y la bobina se encuentran en paralelo y la resistencia en serie con el condensador. Hacemos nuestro diagrama fasorial y aplicamos el mismo hecho. Vemos que en esta parte, en la malla número 1, el voltaje es común vemos que el voltaje es común, ¿sí? ¿Para quién? Bueno, tenemos que el voltaje solamente de la resistencia, ¿verdad? Entonces, hacemos el voltaje de la resistencia y la corriente ya dijimos que era en fase con el voltaje. Listo. Entonces ya acá tenemos otro voltaje distinto, donde se encuentra el nodo. Luego, vemos que el voltaje en el condensador y en la bobina es el mismo, porque se encuentran en paralelo. Entonces lo que nos interesa en este es la corriente. Entonces tenemos que el voltaje, ¿sí?, voltaje se encuentra. ¿Por qué colocamos el voltaje hacia abajo? Puesto que el voltaje aquí en el capacitor, si nos vamos por aquí para la malla 1, voltaje se va a encontrar retrasado con respecto a la corriente. Se va a encontrar retrasado con respecto a la corriente. Entonces, por ello, lo colocamos de esta manera. Y como es el mismo para todos, entonces lo que nos interesa acá es la corriente. Entonces, simplemente colocamos la corriente y ya sabemos que la corriente se va a encontrar adelantada con respecto al voltaje. Y este sería nuestro diagrama fasorial. Lo mismo hacemos para este circuito. Tenemos que el voltaje es común acá, tanto para el condensador como para este extremo de la bobina y este extremo de la resistencia, lo cual me va a dar claro que el voltaje en la bobina y el voltaje en la resistencia, la suma de ellos me va a dar el voltaje del condensador. Obviamente las corrientes son diferentes en ambas mallas. Hacemos el diagrama fasorial y establecemos. Tenemos el voltaje, que es el mismo, ¿sí?, voltaje del condensador. Y tenemos que la corriente que pasa por el condensador, ya dijimos que era adelantada con respecto al voltaje. Entonces la colocamos hacia arriba. Luego decimos que la sumatoria
de este voltaje con este voltaje me va a dar la resultante. Entonces por ello colocamos un voltaje hacia arriba, que sería el voltaje de, de la bobina, y hacia abajo el voltaje de la resistencia. Ahora, como ambos elementos se encuentran con la misma corriente porque están en serie, entonces, y como sabemos que el voltaje de la resistencia se encuentra en fase con la con la con la con la con la corriente, ¿sí? Entonces lo dibujamos en fase, tal que la sumatoria de el voltaje de la bobina con el voltaje de la resistencia me da el voltaje del capacitor y se encuentra en fase. Y este sería el diagrama fasorial para este circuito. Y con eso concluiríamos los diagramas fasoriales para los circuitos RLC. Y si tienen alguna duda o pregunta pueden escribirlas en los comentarios y pues en lo más pronto posible lo estaría aclarando. Y pues yo ya me despido.